Bueno, gloria al Señor por su bondad, porque Dios ha sido bueno y siempre ha sido y será su misericordia. Yo me acuerdo cuando llegó, íbamos a enviar a Magnitor, y yo oré por Magnitor y toda la cosa. Y llegó Rosy, la mamá, pero furiosa, enojadísima que por qué yo le había metido esas cosas en la cabeza. ¿Cómo era posible que él iba a dejar la carrera de ingeniero para irse a esa locura? Como dice, el pastor le lavó la cabeza, le lavó el coco y lo mandó. Y bueno, gloria a Dios que ella después se volvió al Señor. Cuando dijo todas esas cosas no estaba en el Señor, pero después se volvió al Señor y se sumó al grupo de apoyo misionero. Y bueno, esas cosas que Dios tiene en su haber. Y después, poco tiempo después, algunos años después, ella parte con el Señor y con un misionero que estuvo en todo momento ahí honrando a su madre, honrando a la iglesia, y lo sigue haciendo a través del llamado que Dios ha puesto en nuestro muy amado anciano Magnitor. Bueno, hemos estado, les decía la semana pasada, completando el capítulo 9 del Evangelio de Juan, ese evangelio que se ha dado en llamar el evangelio espiritual, el evangelio del discípulo amado, el evangelio que trata no tanto una sinopsis como los otros, una descripción paso a paso como son los otros 3 evangelios sinópticos, sino un evangelio que aborda ciertos aspectos que no son tratados con la amplitud que los trata Juan. Y vamos a ver que ahorita ya prácticamente después de este capítulo entramos prácticamente en una semana, que todo el capítulo restante se toma en describir en detalle la última semana de nuestro Señor. Pero aquí en esta etapa hay toda una serie de elementos en la curación de un ciego de nacimiento, que podríamos decir, y el Señor curó a un ciego de nacimiento, le dio vista, como algo muy sorprendente. Pero hay un detalle espiritual enorme en todo esto, porque sencillamente hace la conexión de nuestra ceguera congénita de toda la humanidad hacia lo que es el mundo espiritual reflejado en ese ciego, y cómo las etapas que se van dando allí son las etapas de nuestra transición de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Y entonces, en esta parte final del capítulo, justamente veíamos ese incremento en cuanto a los diferentes elementos que llevan como a entrar como en ese incremento de detalles, de instrumentalización. Decía que es como una sinfonía que va en ese creciendo, en ese incremento de sonidos, de participación de instrumentos, como para darle realce a lo que ahí se está dando. Y justamente es el que podemos entender quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Si yo no entiendo quién es el Señor, puedo obtener un Salvador, digamos que pudiera, pero sin ser Señor. Y hay mucha gente que acude a un Salvador, hay mucha gente que tiene razones por las cuales de pronto no sigue, no sirve, no adora. ¿Por qué? Porque lo que tiene es alguien que lo buscó para que lo salve, pero no quiere ni servirle, ni adorarle, ni nada, porque no tiene interés. ¿Y por qué no tiene interés? Porque no lo conoce, porque no sabe realmente quién es. En el momento en que usted lo conoce realmente, ya maneja más allá que sus propias inclinaciones, de alguna forma pasionales o de interés personal. Y entonces pasa de ser su Salvador a ser su Señor. Y cuando vemos eso, todo va a apuntar no a lo que a mí me es atractivo, lo que a mí me es beneficioso, lo que a mí me da alguna realización personal, sino la razón por la cual usted y yo vivimos, existimos, y que es para la alabanza de su gloria. Y mencionábamos la semana pasada que a veces podemos caer en lo que los teólogos llaman en una virtud cínica, hacer cosas para sencillamente aparentar una condición de piedad, pero que brota no de una verdadera piedad, sino de un interés personal. Y entonces mucha gente da por virtud cínica, mucha gente hace algunas cosas para no ser visto mal, pero no porque de su corazón brote. Y entonces este concepto a veces de la salvación, que la gente a veces dice, es que si usted dice a la persona que es salva, ya, entonces va a empezar a pecar. Entonces no peca para no condenarse. Y sí, ¿por qué usted no peca? Usted no peca porque ama a Cristo.
Y el llamado que nos da la palabra es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero si usted no peca porque se ama a usted, no ha conocido a Cristo. ¿Estamos claros? Nuestro no pecar, nuestro no hacer algo incorrecto es porque ofendemos a Dios. Pero el momento en que eso es secundario para mí y lo primario es cómo yo voy a ser compensado por eso, no he conocido a Dios. No tengo afecto por Dios, tengo afecto por mí mismo, por no quemarme en el infierno, pero no porque ame a Dios, no porque entienda su gracia. No estamos entendiendo lo que virtud cínica es. Y entonces esta palabra de alguna forma no deja de manifestar eso. La virtud cínica de mucha gente en el pueblo del Señor. Aquí dice, el pasaje está en Juan capítulo 9, verso 35 al 38, y dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Señor, permítenos que todo tu consejo, todo lo que, Señor, es importante que entendamos de este pasaje, Señor, podamos comprenderlo, podamos interiorizarlo, podamos hacerlo nuestro, Señor. Podamos realmente, Señor, inclinarnos al Dios de la vida, con un sincero corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Ese ciego había sido sanado de ceguera congénita, o sea, nunca había visto, y a partir de ese momento ve. Pero aquí se ocupa esta parte de lo más maravilloso, lo más destacable, lo que tiene más importancia, es la visión espiritual. Y por eso Juan aborda esto en todo un capítulo. Y ahí esa situación hace ver algo, que había al frente de ellos gente que decía tener mucho entendimiento, mucha sabiduría, un montón de religiosos fariseos, que lo único que mostraban ante ese acto tan extraordinario era absoluta ceguera espiritual. Entonces, la bondad de lo que es la misericordia y la gracia del Señor en dar vista espiritual, pero también la tragedia de la ceguera en que muchos por afecto a las tinieblas son atraídos. Y aquí, en esta discusión, vimos la semana pasada un poco de introducción a todo este tema, y no podemos dejar de ver el tierno afecto del Señor en ese interés que Él muestra por esta persona, que ciertamente esa persona no lo había visto. Esa persona escuchó cuando éste le dijo y le puso la pomada canaria esa extraña, donde hizo barro con un poco de saliva y tierra, hizo barro y se lo puso en los ojos, y después le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Toda una serie de figuras. Siloé es el enviado. Y entonces él va allá, y cuando regresa viendo, pero ya no está Jesús ahí. Entonces ese ciego no ha visto a Jesús nunca. Y el Señor de pronto tiene ese sentir de que fue excomulgado por los religiosos, porque él de alguna forma dice: ese hombre tiene que venir de parte de Dios. Yo simplemente pienso que es un profeta, porque nunca se ha oído que alguien sea escuchado por Dios que pueda hacer semejante cosa. Y eso le fue suficiente para que lo expulsaran de la comunidad de la fe, del grupo de los, digamos, de la comunidad judía. Y decíamos que existen algunos elementos en esa recuperación, o obtener la ceguera, más bien salir de la ceguera espiritual, que son vistos en estos 3 versículos. Yo les comentaba la semana pasada que tomé un esquema, por lo menos algo similar a una forma en que en un comentario John MacArthur aborda esta parte, y en ese mismo orden que él lo establece en su comentario, yo voy a establecer parte de lo que son los elementos de la recuperación, de lo que es la visión espiritual. Ya tratamos la semana pasada que la visión viene como parte de una iniciativa divina. Y justamente el primer versículo dice: cuando Jesús supo que lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? O sea, fue el Señor el que viene a buscarlo a él y le hace el interrogatorio si él cree en el Hijo del Hombre. Eso lo vimos y lo abordamos la semana pasada y ampliamos en eso. Los siguientes 3 elementos son los que vamos a ver ahora. Y el siguiente elemento es que la visión espiritual,
es producto, al final de cuentas, de una respuesta de fe. O sea, tiene que haber algo que brota de mí al enterarme. Entonces, eso en el siguiente versículo, en Juan 9:36, la Nueva Traducción Viviente dice el ciego, ¿quién es, Señor? Ese Señor que está usando ahí, de hecho no es Señor de divinidad, sino de respeto. ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en Él. O sea, ahí se pasa de la confianza general de ese enviado de Dios, que él entendía que era ese que tenía al frente, a un interés por la revelación de ese esperado Mesías que estaba en el pueblo de Israel. Acordémonos, el Señor Jesús encuentra a esa persona. Él nunca lo ha visto, pero ha oído su voz. Y entonces él donde lo oye y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él oyó su voz y dice, si este fue el que me sanó, este debe saber exactamente dónde está. Inmediatamente entonces le pide referencias. El hombre siente la necesidad de saber quién podía ser ese Hijo del Hombre, este Mesías. Y aquel ciego de nacimiento entonces se dirige a cuya identidad no había sido claramente revelada todavía, por lo menos para él. Solo entendía que era alguien que venía de parte de Dios, que era el que le había sanado porque le reconoció su voz, porque lo oyó cuando le dijo. Y ahora él nos está presentando, veamos eso, claro. El Señor nos está presentando delante de él y le está diciendo, yo soy el que te sané. No lo ha dicho en ningún momento, no se ha cruzado esa información. Él simplemente se está presentando y le está preguntando si él cree en el Hijo del Hombre. Él sencillamente está asociando lo que escuchó, su identidad, que él mismo está entendiendo, esta fue la voz que yo oí, y le está preguntando quién es. La respuesta hace ver que de alguna forma su corazón está preparado para algo que Dios le había puesto ahí a él. Ya él lo consideraba un profeta, ya él lo consideraba un enviado de Dios, porque nadie que no sea enviado de Dios no podía realizar lo que esta persona realizó. Juan 9:17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. O sea, él entendía que solo alguien que viniera de parte de Dios podía realizar semejante acto y ser escuchado por Dios. El versículo 33 de Juan 9 dice, si este no viniera de parte de Dios, nada podría hacer. Eran conclusiones que venían al corazón de este ciego. Este es alguien enviado de Dios, no sería oído por Dios si realmente fuera una persona que estuviera en pecado, porque a él le habían dicho, no, él es un pecador. Él no consintió en eso, sino que decían, no es un pecador, es enviado de Dios. Tenía una clara comprensión que de dónde es que viene el verdadero poder, el que él había experimentado. Ese mismo, él era testigo de ese poder, pero sin duda quería él saber quién era el Mesías. El nombre de este hombre simplemente sabía que era alguien que apareció ahí en un momento dado y confiaba que esta persona que le sanó, que escuchó, lo guiaría, lo podía llevar a ese Hijo de Hombre. Vemos aquí cómo Dios es el que en todo momento de hecho inicia el proceso de salvación, es el Señor el que arranca eso, pero también vemos algo, porque le interroga, ¿crees tú? Dios lo inicia, pero también Dios espera una respuesta. Hay algo que tiene que brotar de aquel que comprende, el que recibe el llamado debe creer en el corazón, debe entender realmente. Y hay diferentes palabras que acuerpan ese entendimiento. Marcos 1:15, por ejemplo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Era prácticamente con la llegada de ese rey, un nuevo periodo en la relación de Dios con los hombres había llegado, y el arrepentimiento y la fe son respuestas que son requeridas ante esa muestra de la misericordia que Dios está dando. Las buenas noticias se dan, Katy va a las buenas noticias, Magnito están dando ustedes, todos somos llamados, pero esa buena noticia necesita una respuesta. Tiene que dar una respuesta al final de cuentas si es recibida. Conocemos todos claramente esta palabra de Juan 3:16 que dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces claramente el Padre entrega al Hijo para que muera en beneficio y en representación de hombres pecadores como usted y como yo, pero que son llamados o somos llamados a creer. Habrá gente que usted le predica y ni fu ni fa, pero hay otra gente que para algunos, como le dice 1 Corintios, para algunos es la locura, para otros es un tropezadero, pero para los llamados de esos mismos es poder y justicia de Dios para salvación. Entonces, ¿eso quién lo define? Al final de cuentas, el acto de Dios en el corazón de esa persona. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí en este versículo resalta esa responsabilidad humana en la salvación. Dios es soberano, Dios es el que determina, el que escoge, pero esa obra mediante la fe, cada uno tiene que creer que Jesucristo realmente es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el único camino de salvación dado a los hombres. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Hay gente que cree en un montón de cosas, y hay gente que cree que hay corredentores con Cristo o corredentoras. Y hay una serie de abanico de opciones que mucha gente cree que no es bíblico. Pero la palabra nos lleva a entender que la única forma de creer yo y para salvación es creer en Jesucristo. De hecho, el Evangelio en su condición más antigua era esa expectativa, esa confianza, esa credibilidad en ese enviado que fue prometido desde Génesis 3:15, cuando hablaba de aquel que iba a venir a majar la cabeza de la serpiente, aquel que iba a venir de la simiente de la mujer. Desde ahí es el protoevangelio, o sea, el prototipo, el primer evangelio. Y entonces, ¿cómo se daba la salvación desde allí hasta Cristo? A través de la esperanza, a través de la confianza, de la expectativa en ese enviado del Señor. Esa es la forma más, por decirlo así, más rústica del evangelio. Cuando Cristo estaba predicando y predicaba las buenas nuevas, Él todavía estaba presente. Él no había ido a la cruz y estaba predicando el evangelio. ¿Qué estaba predicando? Aquel que venía a rescatar a la humanidad. Y tenemos que entender, el método de salvación siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado. Dios ha tenido siempre la misma forma de salvación. No era que antes la gente se salvaba por la ley y ahora se salva por la gracia en Jesucristo. No, siempre ha sido gracia, siempre ha sido favor, siempre ha sido oferta de Dios, siempre ha sido creer por la fe. Fue lo que se le dio a Abraham, padre de la fe. Y todos los que son de la simiente de Abraham entran por el mismo camino a ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo de la fe. ¿Estamos claros? Todo eso es lo que uno puede concluir bíblicamente. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por supuesto, fue un llamado primeramente dado a un pueblo, como un microcosmos de todo el cosmos, pero que era llamado a difundir esto por todos los pueblos de la tierra, para que todos los pueblos de la tierra puedan creer que solamente en el poder de Dios se puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y que el hombre puede obtener una nueva vida. Siempre va a ser la fe salvadora que va a consistir en un acto mental donde yo al final de cuentas en mi mente entiendo el evangelio, entiendo la buena noticia, entiendo la verdad de aquel que va a ser enviado y que fue enviado para dar el pago del precio del pecado suyo y mío, Cristo Jesús. Pero también hay una parte que puede llamarse emocional, que es la parte donde yo reacciono ante lo que es la veracidad de lo que es mi condición y la razón por la cual ese viene. Y la veracidad que es un tremendo repudio al pecado, un aborrecimiento a mi condición caída, a toda esa forma en la cual yo siento tristeza y siento amargura por haber ofendido a Dios. Por eso una toma de un Salvador, que yo digo, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, sin repudio al pecado, amados, es simplemente cínica virtud o virtud cínica. Porque sencillamente quiero el favor, pero no me someto a un Señor. Y eso no se vale, eso no es parte del paquete de salvación. Tiene que haber esa parte donde yo repudio el pecado y me gozo en la misericordia y me gozo en la gracia de Dios al mostrarme su favor.
al decir, mi hijo eres tú, yo te escogí. ¿Y quién soy yo para que Dios me escoja? Nada. Lo único que me puede provocar eso en mi corazón es una rendición delante de Él. Así que tiene que haber eso, pero tiene que haber algo que tiene que ver con mi voluntad, la parte evolutiva ahí. Tenemos que someter nuestra vida a la voluntad, a la confianza, en todo, de Jesucristo como nuestra única esperanza, como nuestra única forma de salvación. Sin esos tres elementos, yo no puedo decir, tengo una fe genuina de salvación. Cuando eso se da, hay inmediatamente una respuesta de gratitud, de afecto, de adoración, de deseo de decir, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Para que hayas extendido tu favor sobre mi vida, Señor. Yo me aborrezco, Dios, aborrezco mi vida de pecado y lo que propició que Cristo Jesús fuera a esa cruz, Señor. Padre, yo quiero vivir cada día de mi vida, todos los días de mi vida para alabanza de tu gloria, Señor. Pero algo como que brota como una respuesta del corazón realmente salvo. No es que yo haga un montón de cosas para salvarme, no, el corazón salvo responde así. Y es lo que usted y yo tenemos que entender. Al ser entendido de la identidad, al final de cuentas se da una entrega del corazón, se da una entrega de la voluntad y hay una rendición delante del Señor. A veces tomamos Romanos 10:9 como sencillamente como un fetiche y no con un entendimiento de toda la dimensión que Romanos 10:9 tiene. Diga esta oración, repítela, ya es salvo. Y lo escribimos en la lista de los salvos. No es que la persona no tenga que tener parte de su voluntad expresada ahí, pero nos acordamos que era Romanos 10:9, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que se opera ahí es algo que sucede en el corazón, se confiesa con la boca. No es un asunto que esté al revés. Pero muchas veces damos más énfasis en los métodos evangelísticos al revés. Y lo que buscamos es una declaración. Yo le llamo a eso declaraciones de Lora. Lorita diga, Jesucristo es el Señor. Y la Lorita puede decir Jesucristo es el Señor y no quiere que la Lorita es salva. Porque no creyó en su corazón, porque no entendió realmente qué pasó. Pero de pronto estamos muy abocados a buscar algo que no nos permite entender realmente lo que está detrás de esa expresión de los labios. Es un corazón rendido, es un corazón inclinado, es la comprensión de la buena noticia que se ha interiorizado. Algunos dicen, ya quedó atado por los dichos de su boca. Puro misticismo. Amados, puro misticismo. Eso no tiene nada que ver con lo que realmente es fe. No deja de existir, de hecho, ahí una interacción en todo momento entre lo que es la soberanía divina de ese llamado, pero también la responsabilidad humana. El Señor le está preguntando a este ciego para que él reaccione. Si realmente está entendiendo, está comprendiendo, yo debo entender que esa soberanía realmente es la que escoge, es la que despierta, es la que capacita para responder en fe. Dios al final de cuentas es el que lo hace, la obra la comienza Dios y Dios la lleva a término, pero tiene que encontrar un corazón receptor de eso. Tiene que encontrar un corazón que hace suyo todo eso. No está buscando el Señor autómatas que los ponen sí o los ponen no. No es eso. ¿Cómo se da? Dios no lo contará. Nadie puede decir con ciencia cierta, es que funciona así exactamente. Lo que sí puede decir con ciencia cierta es Dios es el que lo determina. Dios es el que escoge. Dios es el que llama. Al final de cuentas, pero espera una respuesta de fe sincera y verdadera. En esa interacción, hay cosas que a veces, pasajes que a usted lo dejan como medio frío y lo cachetean sobre ese sentir que a veces algunos tienen de yo me gano a aquel para Cristo, yo obtengo a este para Cristo. A usted y a mí lo que nos toca es predicar la palabra, la honestidad de la verdad del Evangelio. La respuesta a esa palabra es la obra del Espíritu Santo en esa persona. No obedece a que yo me gano gente para el Señor. Yo me ofrezco como un siervo inútil que hago lo que me mandan a hacer. Punto. Todo lo que es la respuesta a mi acción es un asunto del Señor
Y Dios va a hacer que se cumpla ¿qué? Lo que Él ha determinado que se cumpla. Y eso no le resta, al final de cuentas, la importancia a mi participación en eso. Hay gente que dice, es que si Dios va a salvarlo, ¿para qué me manda a mí? ¿Para qué vas a ir a México? Quédate aquí. No vayas. ¿Por qué va? Porque Cristo dice que vaya. Porque el Señor dice que predique la palabra. Es razón más que suficiente, indistintamente de lo que el siervo inútil quiera hacer. Más bien se pone en una condición, de alguna forma, que lo identifica si hace lo que se le manda hacer. Pero imagínense si ni siquiera hace lo que se le manda hacer, ¿en qué posición quedamos? Siervo rebelde, además de inútil rebelde. Entonces uno tiene que hacer lo que Dios dice. Vea por ejemplo esta palabra que contundente en la soberanía de Dios. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó para vida eterna? El cielo. ¿Y quiénes creyeron? Esos. Señor, ¿pero por qué así? Él es Dios. Esa es la gracia de Dios. Aquí claramente una declaración de la patente soberanía de Dios en la salvación. Claramente manifiesta, Dios es quien escoge a los hombres para salvación, no es al contrario. Pero lo hace mediante un llamado por la palabra. ¿Quién tiene el privilegio de dar la palabra? Usted y yo. Y Dios nos ha sumado a ser parte de ese privilegio, de esa gracia, de esa honra, de esa dicha. Usted y yo tenemos el precioso mensaje que despierta al muerto, que le da vista al ciego, que abre los oídos al sordo, espiritualmente hablando. Y todo este pasaje versa sobre un ciego que ve. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Algunos dicen, ve, usted es salvo por la fe, es que yo soy una persona de fe. Cuando yo me presento ante algo, yo soy una persona que realmente me mantengo en eso. No, dice, por gracia usted es salvo por medio de la fe, y no se la crea, esa fe no es suya, es un don de Dios. Y claramente sigue diciendo, no es por obras para que nadie se gloríe. De hecho se requiere que los hombres crean para ser salvos, pero hasta la fe viene como ese parte de ese regalo, de ese don de Dios, que al final de cuentas se ejercita a través de ese poder no personal, sino el poder de Dios. Es una operación divina, y cuando se comprende realmente todo esto, se entiende esa transformación que cambia el corazón, que lo único que usted puede hacer es, Señor, qué gracia y qué misericordia la tuya, Señor. Si a mí me tocara escoger, posiblemente entre un montón que tacho, me tacho yo mismo, porque yo no veo en mí algo tan piadoso como para que tú me obsequies la salvación. Amados, esto es la gracia maravillosa, que cuando usted se topa con ella, lo único que ahí usted puede hacer es adorar, dar gratitud, dar exaltación. Aquí acto seguido, en el siguiente versículo, esa visión espiritual necesariamente es una visión que ha de reconocer a Cristo como tercer acto. Es una iniciativa de Dios, se requiere una respuesta de la persona, pero es algo que reconoce a Cristo. Tiene nombre, tiene identidad, claramente está definido ahí. Dice Juan 9:37. No es Pablo, no es Pedro, no es María, no es su abuela, no es su tía, es Cristo Jesús. Y eso es algo que tiene que tenerse claro. Hay veces que se predican evangelios raros sin mencionar a Cristo. Eso es falso. No existe un evangelio sin Cristo. Y tenemos que entenderlo así. A veces piensa que es que Cristo es ofensivo, es muy excluyente. No. Excluyente del pecado, por supuesto, pero tenemos que entenderlo así. Juan 9:37 dice, ya lo has visto, le dice el Señor, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Y él inmediatamente dice, sí, Señor, creo. Ese Señor que expresa ahí no es el Señor de respeto que expresó inicialmente. ¿Quién es, Señor? Aquí es, sí, Señor, creo. Sí, mi Dios, creo. Es lo que está diciendo. Aquí, Señor, es declaración de su divinidad.
Sí, Señor, creo, dijo el hombre. O sea, literalmente Jesús aquí se le revela como en pocas partes en la palabra a este ciego que fue curado físicamente, pero ahora espiritualmente, y se revela que como el verdadero Mesías, como el Hijo del Hombre. Lo estás viendo. El que fue ciego tenía un perfecto oído, por supuesto, y pudo entender que aquel que le había curado y que nunca lo vio, que tampoco le dijo, oiga, yo fui el que lo curé, pero fui el que le dice en ese momento, yo soy el Hijo del Hombre. Inmediatamente él entendió. No tenía que oír más. Ya sabía quién le había curado, ya sabía quién era ese, tenía toda la identidad. Sus ojos estaban ahora fijos, cara a cara, no solamente con aquel que tuvo el privilegio de ver en la dimensión física de su curación física, sino aquel que se define y entiende como el Hijo del Hombre, el Mesías esperado, el Señor, no solamente su sanador, sino su Salvador. Entonces, imagínense ese encuentro cara a cara con el Dios de la creación, en esa dimensión que estaba teniendo allí. Este hombre estaba preguntando por el Mesías cuando estaba viendo y oyendo en ese momento. Hay gente que está preguntando, ¿dónde está, Señor? Y usted está hablándole el precioso evangelio que es el que le quita la ceguera para poder ver al Señor. Por eso ese cántico cuando dice que vimos su gloria. Amados, cuando usted ve la gloria de Dios, es de postrarse, es de inclinarse, es de reconocer la magnitud de ese acercamiento que lo hace primero Dios para con nosotros. No es que yo estoy buscando y de pronto Dios se me hace un acertijo y me cierra la puerta por acá y se me mete por allá y tengo que andarlo trasteando. No. En todo momento hemos sido alcanzados por esa gracia. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que espera una respuesta. Pero yo tengo que entender quién es el que me salva. El Señor se presentó como el objeto de la fe de salvación. Y eso es una obra de Dios, no es nuestra, es una obra del Señor. Ve lo que dice Juan 2:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿De quién es esa obra? De que yo pueda creer, de Dios. La única obra que Dios anhela es la fe, la confianza de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Que yo pueda entenderlo en esa dimensión. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, la fe genuina inmediatamente conduce a vida eterna, pero la desobediencia es un desafío, es un rechazo y tiene un inevitable final de negación, ira de Dios. Ahí claramente lo está diciendo, sino que la ira de Dios está sobre él. El Espíritu de Dios, de hecho, ya había abierto el corazón de esa persona, de este que había sido ciego, y está revelando esta identidad de Jesús que antes, ante esa situación, solo hay una respuesta posible, y es lo que vamos a ver de seguido. De hecho, Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. A veces nos vamos en un montón de cosas y debates y cálculos y suspicacias, pero amados, muchas veces es simplemente incredulidad. Pero el que realmente quiere obedecer a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, la verdad de la palabra es la propia fuente de autentificación. Y cuando usted se acerca a la palabra, usted se acerca con reverencia al Dios de la palabra. Y entonces la palabra misma se encarga, mediante el ministerio que el Espíritu Santo tiene a cargo, enseñar lo que la palabra tiene, y eso opera el creer y el incremento en la fe cada día más y más de todo aquel que se acerca con temor reverente a la palabra. Pero cuando nos acercamos a la palabra, como que se acerca a cualquier literatura, estamos equivocándonos. Realmente, ¿quién es el Dios de la Biblia? ¿Quién es el que nos habla a través de sus páginas? Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué maravilloso. ¿Por qué usted está en Cristo Jesús? Porque usted fue una ofrenda de papá al Hijo. Entonces, ¿cómo es recibido por el Hijo? Como su amada, como su novia, como su preciada. Y claramente eso es lo que tenemos que tener ahí
hay una atracción, es como un imán, esa conexión espiritual que se crea mediante la confianza, mediante la seguridad, al final de cuentas, de esa salvación que reside en Dios, pero que hace clic en el corazón inmediatamente. Si usted es hijo de Dios, tiene la convicción en su corazón. La palabra dice que los hijos de Dios tienen esa convicción de entender quién es Dios y de recibirlo como su Señor. Dios pone esa convicción, Dios pone ese clic en el corazón. Todo lo que Él escogiere, vendrá a Él. Por eso los teólogos a veces lo han llamado esa no posible resistencia a esa gracia mostrada. Tiene diferentes formas de ser visto. Y por último aspecto, en esta parte, que es algo que no es una expresión, pero es quizás la más de más alta relevancia, la visión espiritual. Si usted la tiene, si usted la entiende, si usted la hace suya, solamente puede llevarlo a una condición, que es adoración. Si usted realmente entiende quién es Dios, no tiene otro camino que adorar a Dios. No tiene otra forma, que fue lo que hizo este hombre, y entendiendo, creo, se postró y lo adoró. Se inclinó. Desapareció todo asomo de oscuridad espiritual que podía haber en ese hombre. Todo lo que podía tener de oscuridad al tener cuenta de quién es ese que tiene enfrente, al entenderlo. El resultado, al final de cuentas, siempre va a ser adoración para todo aquel que entiende la grandeza, la gracia, el amor, la bondad de Dios a través de Cristo Jesús, el Dios encarnado, que no tuvo en cuenta el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó una forma de siervo y vino a entregarse por usted y por mí. Vino a darse por usted y por mí. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aquellos que habían estado con él, que habían compartido, que lo habían visto hacer milagros, que lo habían visto hacer un montón de cosas, pero de pronto se desata esa tormenta y esa cosa está que se hunde, y ellos: pero vea, haz algo que nos vamos a hundir. No sabían, no habían interiorizado quién viajaba con ellos. Y el Señor viene y se pone en pie y le dice: detente. Y la tormenta se detiene. Y en ese momento a ellos se les ha quitado completamente todo velo que podía haber de la magnitud, de la dimensión del viajero que viajaba con ellos. Y lo único que pudieron hacer fue postrarse y adorarlo. Es entender que ante Dios, ante su divinidad, ante su poder, ante su gracia, alguien que se conectó con Él, lo único que puede hacer es adorar. Lo único esperable en la vida de una persona que ha conocido a Cristo es adoración. Y no es estar cántico, no, es una vida de oración, una vida de rendición, una vida de postrada delante del Señor. Filipenses dice en el capítulo 2, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, la revelación de Jesucristo como el Señor soberano absoluto, esa es la señal ante el cual toda rodilla se ha de doblar. Y si usted lo ha entendido, si usted lo ha comprendido, amados, rodillas dobladitas todo el tiempo. Cierto que habrá un momento culminante de todo esto, pero usted y yo somos gente de vivir postrados delante de Dios en un sentido de respeto, de humillación, de asertividad con todo lo que viene de Él, de afecto, que lo que dice el Señor es punto. Así que, amados, somos llamados a darle rienda suelta a la adoración. Una vida permanente en la cual toda lengua ha de confesar lo que usted y yo podemos confesar desde ya. Una salvación eterna, un amor por un Dios que fue algo mucho más que un benefactor para este hombre que fue ciego. Se convierte ese ciego en alguien que es inmediatamente un instrumento de lo que Dios anda buscando. Cuando entiende que es su dueño, que es su amo, que es su Dios, que es su Señor, justamente cuando usted llega a esa condición es lo que los ojos del Señor andan buscando y recorriendo toda la tierra. ¿Para buscar qué? Los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Quiénes lo adoran en espíritu y en verdad? Los que realmente conocen a Cristo. Los que realmente entienden. Adorar a Jesús aquí
es reconocer a Jesús como el Dios encarnado, a Cristo como el que Él afirmaba ser en todo momento. Y aquí este hombre se postra delante de Él. Ya no hay ninguna virtud cínica. Cuando usted entiende quién es el Señor, la virtud cínica no tiene cabida. Se convierte en una adoración profunda. La virtud cínica es propio de quien no conoce al Señor y piensa que puede meterle 10 con hueco y que puede engañar al Señor y que Dios no se va a dar cuenta y que puede mentir y Dios no se va a dar cuenta. Pero delante de los hermanos se conduce rectamente. Pura virtud cínica. Pero cuando entendemos quién es Dios, somos objeto de ese pueblo que Dios anda buscando. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De nuevo, es más que una posición física, es más que un cántico de un determinado, es una vida completamente subordinada, rendida al Dios de la vida. Termino con estos dos pasajes que dice Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No hay otro ante el cual usted y yo inclinarnos, postrarnos. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás anda buscando por todos los medios que usted se postre ante un montón de banalidades. Y de pronto nos postramos ante el dinero, nos postramos ante un bien, nos postramos ante una novia, ante una esposa, ante un hijo, nos postramos. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en nuestra reverencia, a eso adoramos. Y en el momento en que estamos en esa posición, estamos contra la palabra. Al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. Y de pronto vemos eso así como muy trivial. No está permitida la adoración a nadie, ni a nada más que no sea Él. A veces torpemente oímos por descuidos de palabras de personas que dicen, es que yo la adoro. Dios mío, cuando está enamorado, usted puede estar enamorado, pero adorar es un término muy alto. Yo sé que se usa a veces como un estribillo del lenguaje y se dice sin conectarlo, pero amados, adoración solamente tiene un nombre, solamente tiene un sentido, solamente tiene un receptor. La adoración es algo de un nombre único y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, o el único Dios soberano. Y para si no lo ha entendido, es lo que dice Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en el libro. Adora solo a Dios. Y amados, esto tiene que ser mandatorio en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo lo que hacemos, todo lo que de veras, a toda la persona que de veras ha creído en el Señor, no dudará en tributarle solamente adoración a Cristo. No dudará. Él es el Dios al cual tenemos que adorar, es lo que Dios anda buscando, que no nos desviemos. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos de ninguna forma jugar con eso. Nada más como un punto final, Charles Spurgeon dice, mis momentos más felices son cuando estoy adorando a Dios. Cuando adoro realmente al Señor Jesucristo. Es lo más aproximado a cómo será en el cielo, en los días sin noche. El pueblo le ofrecerá adoración perpetua al que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, qué momento memorable hubo de ser para este hombre cuando adoró a Cristo, este ciego. Ahora, si Cristo no es Dios, el hombre es un idólatra, un adorador de hombres. Si Cristo no era Dios, nosotros como cristianos somos incautos, engañados, somos idólatras, tan malos como los paganos por quienes sentimos compasión. Si Cristo no es Dios, es hacer a Dios a un hombre, pero bendito sea su santo nombre. Él es Dios. Y sentimos que el deleite supremo en nuestra vida es adorarlo.
vivimos para la alabanza de su gloria. Todos y cada uno de los días. Le digo yo, ¿usted cree? ¿Usted cree que Jesucristo es el único Señor, su Salvador, su Dios? Si usted lo cree, solo hay una respuesta. Y la respuesta claramente está dicha. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos aquí como iglesia, Dios, entendidos, Señor, por tu palabra, que ese tiempo, Señor, se acerca. De hecho, ese tiempo ya ha llegado, Señor, cuando esos verdaderos adoradores, Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice tu palabra, Señor, que el Padre busca personas que le adoren de esta manera. Pues, Señor, dice tu palabra que tú eres espíritu. Y por lo tanto, los que te adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No tendríamos ninguna posibilidad de hacerlo si no fuera por tu Santo Espíritu en nosotros y por la verdad de tu palabra que nos permite, Señor, salir de las tinieblas y de la oscuridad en que estábamos, Señor. Así que si podemos transitar a esa categoría de ser, Señor, verdaderos adoradores, Señor, es por tu gracia, por tu gran amor, por tu misericordia. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no expresarte gratitud por lo que hoy podemos entender y que, Señor, era un misterio? Y quizás hemos vivido, Señor, torpemente, encontrando pasiones, Señor, desordenadas que nos den deleite, pero, Señor, con una cínica virtud, con una virtud cínica delante de ti, sin un afecto, sin un amor, por ignorancia a quien eres tú, Señor, por ignorancia a nuestro llamado a ser adoradores en todo tiempo. Recibe hoy, Señor, nuestro amor, recibe nuestra adoración, recibe, Señor, en este día nuestra humillación delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por llamarnos, Señor, a una vida con un verdadero sentido, que es adorarte a ti, Señor. Adoremos al Santo, al Santo, Santo. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu